¿Te consideras una persona despierta o tal vez dormida, distraída, entretenida, acomodada? Porque hay muchos aspectos de el ser y el estar a considerar, sobre todo en estos tiempos de básicamente entretenimiento. Estamos en una sociedad en la cual se fomenta de manera muy insistente todo lo que tiene que ver con el entretenimiento. Y no es que el entretenimiento esté mal ni bien en sí mismo, pero sí es verdad que tanto el entretenimiento o el estar entretenido, el permanecer entretenido, que sería sinónimo de distraído, puede tener una ventaja, y tiene una ventaja si tiene que ver con nuestro propósito vital, nuestro propósito del alma, o puede resultar un inconveniente, un freno, si tiene que ver con una huida de nuestro propósito. Así que vamos a dar 3 claves para el despertar de la conciencia. Y hablando de claves, estas claves se tratarían de tener disponible un potencial para este humano de a pie. Y digo potencial porque un potencial es algo que está ahí disponible, pero eso no quiere decir que esa posibilidad, ese potencial, tenga que concretarse en algo, en una manifestación, en algo concreto, en mi vida, en mi existencia, porque obviamente eso va a depender del grado de conciencia del cual disponemos. Y esto resulta de una gran importancia justamente en estos tiempos, y especialmente en esta década, y especialmente en este año 2020, en este año 2020, que lo que estamos haciendo a nivel global es sincronizando 2 milenios con una década, con la década que viene. Estamos sincronizando, estamos poniendo a la par todo el combustible, todo lo experimentado, vivido en estos 2 últimos milenios, en esta década y en este año, que sería, como dijimos en vídeos anteriores, este sería el año 0 de la próxima década. Pues en este año estamos planteando la estructura de lo que va a ser esta próxima década. Es por eso que este año 2020 está siendo muy importante. Es un punto de inflexión que va a determinar la línea de futuro en esta próxima década. Así que estas 3 claves son muy importantes a tener en cuenta. Vamos a salir y a desmitificar toda la connotación espiritual en el sentido de misterio inalcanzable, de espiritualidad en el sentido de que es algo que está fuera de mí y a lo cual no tengo acceso, pero yo pido a unos intermediarios para que tengan la condescendencia de conectarme con ese aspecto de luz del que yo creo que carezco, ¿no? Y que me ilumine en mi camino de vida. Vamos a hablar de estas 3 claves en el despertar de la conciencia, pero desde un punto de vista en el que vamos a vincularnos directamente con ese aspecto sin necesidad de pedir favores a nadie, porque de lo que se trata en estos momentos es de que tú mismo seas tu propio conector, tu propio eje, tu propio camino y tu propio destino. Así que en realidad de lo que se trataría es de habilitar un sistema de comunicación entre las distintas dimensiones que yo soy, porque hasta ahora es como que lo hemos tenido desvinculado. En este camino, en este tiempo, en este momento, nos toca volver a conectar. Pero como digo, lo vamos a hacer. Es importante que lo hagamos desde una conciencia propia. Obviamente quien quiera seguir recurriendo a intermediarios porque
Eso sí es cierto que cuando recurrimos a intermediarios de tipo ritualístico o de pedidos, resulta cómodo y obviamente quien quiera tomar ese camino es libre de tomarlo. Pero el convertirte en tu propio guía indica simplemente que tomas tu propia responsabilidad de tu propio desarrollo. Entonces entramos en un tiempo en el que ya nos toca madurar, pasar de una etapa adolescente en la que la humanidad todavía permanece en gran parte, pero otra parte cada vez más numerosa también se está dando cuenta de que nos toca hacernos responsables de nuestra propia realidad y entrar ya en una etapa de adultez. Y hablando de realidad, la realidad es el resultado de la suma de una multiconciencia, porque estaría la conciencia planetaria, incluso la conciencia global que abarcaría a la planetaria, estaría una conciencia colectiva de especies, una conciencia colectiva humana. Entonces, como vemos, en la realidad están jugando una multiconciencia en un multinivel, en un juego multinivel que se entrelaza. Entonces, sabiendo esto, pretender que la realidad encaje en mi expectativa particular, en la expectativa de mi pequeña conciencia y de mi pequeño formato, de mi pequeña capacidad de percibir e interpretar, pretender que toda esta complejidad tan grande me dé la razón, encaje en lo que se supone que bajo mi punto de vista tiene que ser, esto, queridos amigos, no va a ocurrir. Cuanto antes nos demos cuenta de esta realidad y de cómo está estructurada y de cuál es su dinámica, nos vamos a ahorrar bastantes decepciones y enojos con la vida o con la realidad. Entonces, aquí hay un factor muy importante, hay un intermediario realmente, pero es un intermediario natural, no es un intermediario artificial que tiene que ver con un diseño artificial de tipo religioso o de tipo creencia o de tipo dogmático. Este intermediario natural que forma parte intrínseca de nuestro propio diseño de ser humano es esto que llamamos el inconsciente. En el inconsciente estaría, sería como una especie de servidor donde se guarda toda la información. Y este servidor, este inconsciente, es el que le proporciona la información a nuestra mente particular. Y entonces nuestra mente, en función de este inconsciente, es que interpreta la realidad, lo de fuera. Bien, teniendo en cuenta este punto importante, porque este va a ser el que gestione todo el movimiento multidimensional de mí a lo de fuera y de lo de fuera hacia mí, es muy buena idea que empecemos a habilitar un buen sistema de comunicación. El sistema de comunicación empieza en mí, de mí con mi yo, porque estaréis de acuerdo conmigo muchos de vosotros que muchas veces nosotros somos nuestros peores enemigos. Nosotros mismos somos nuestros peores enemigos y eso es porque en muchas ocasiones nos autosaboteamos. Y esto ocurre porque no soy capaz de comunicarme
conmigo mismo. Es decir, no estoy siendo consciente de cuáles son mis necesidades, que no deseos. No es lo mismo el deseo que la necesidad genuina del ser. No estoy siendo consciente de lo que verdaderamente necesito para recrear ese propósito que tiene que ver con mi conciencia, ese propósito de vida para el cual estoy aquí. Entonces, como ya hemos propuesto en otros vídeos, es muy importante empezar a entrenar ese observador neutro para empezar a observar, a darme cuenta de qué es lo que realmente necesito, las que me están impidiendo tener acceso a eso que necesito para vincularme. El empezar a comunicarme con ese mí me va a llevar al yo. El yo es una palabra que va a incluir a algo más que al mí, porque el yo tiene una connotación que tiene que ver conmigo, pero además también tiene que ver con el ser, esto tan conocido del yo soy. El yo soy famoso tiene que ver con una vinculación con el humano y con el ser que le conecta a la conciencia. Entonces, desde mí, cuando empiezo a vincularme con el yo soy, ahí estamos conectándonos con un aspecto que tiene que ver con un diseño del ser, pero que ya tiene un movimiento, tiene un circuito que se va a vincular a ese servidor, pero a ese inconsciente no tanto particular, sino un inconsciente más global, que va a permitirme una comunicación más dinámica con la conciencia, con ese aspecto de mí vinculado a otro aspecto mucho más grande, ¿no? Llamémosle fuente o como queramos. Y en esa vinculación va a haber, como digo, un movimiento que en el humano finalmente va a tener un efecto de actualización. Cuando digo actualización quiero decir de darme cuenta, de despertar. Y en eso estamos. Cuando yo soy capaz, empiezo a comunicarme desde mí hacia mi yo, va a ser posible una comunicación sin tanta interferencia interna con lo de fuera, con la realidad. Porque ya no voy a necesitar que la realidad me dé la razón. Comprendo, en un momento dado vamos a llegar a la comprensión de que obviamente la realidad siempre, la conciencia de la realidad siempre va a ser mucho mayor que la conciencia particular. Pero en esta comprensión ya no vamos a sentirnos frustrados por esta verdad, porque esto es una verdad, sino que podemos empezar a comprender, y el saber esto nos va a permitir relacionarnos con mi contexto, con mi realidad, de otra manera. Ya no como niños o adolescentes caprichosos que necesitan que la realidad les complazca y les haga felices, sino como adultos que comprenden que la realidad tan solo es una oportunidad para crecer cada día un poco más. Cuando comenzamos a vincularnos con la realidad desde esta madurez, lo que va a ocurrir es que voy a empezar a vincularme con los demás, con el resto de mi género humano, también desde una madurez, y voy a empezar a comprender que los demás están en la misma situación que yo. Están haciendo lo que pueden, lo que saben y lo que pueden con la realidad. Vamos a empezar entonces a transitar relaciones en las que ya no vamos a juzgar, ni vamos a etiquetar, ni a catalogar, ni no vamos a necesitar hacer categorías de humanos. Y desde ahí nuestra relación con los otros, con los demás, va a ser una relación mucho más relajada, en el sentido de que no vamos a necesitar estar a la defensiva
porque percibo al otro como un peligro, porque desconfío del otro. Vamos a ver que el otro está en una situación en la que con su nivel de conciencia hace lo que puede. Esta posición a la hora de relacionarnos con el otro convierte nuestras relaciones en algo más relajado, lo cual no quiere decir que si en un momento dado necesito poner mi límite o necesito defenderme en una situación determinada, no lo haga, lo voy a hacer. Y además lo voy a hacer con firmeza. Lo puedo hacer con firmeza porque puedo ver con claridad lo que en cada momento la situación requiere. Pero lo voy a hacer también sin carga, con firmeza, pero ya no necesito la carga porque comprendo la situación. Pero vamos a ver que en estas situaciones, en la medida en que podamos integrar este nivel de conciencia en nuestro sistema de comunicación vital, vamos a ver que nuestras relaciones cambian bastante. Primero porque no estamos reactivos, y si no estoy reactivo, el otro no puede absorber energía reactiva, no puede alimentarse de mi energía reactiva porque no la hay. Entonces ahí se va a ver obligado el otro a modificar también su respuesta. Al tener una comunicación genuina con el servidor, con mi inconsciente, vamos a ir desmantelando todos esos programas que me mantenían en la condición. Por lo tanto, no era libre ni de tomar decisiones y, por supuesto, ni de elegir la reacción. Pero al ir viendo, al ir descubriendo todo este contenido de mi inconsciente que me mantenía en un modo condicionado, nuestro propio inconsciente se va a ir expandiendo y vinculándose con un inconsciente, con una información mucho más amplia, de tal manera que voy a ir percibiendo cada vez con una perspectiva mayor y una comprensión mayor. De esta manera nuestro sistema de comunicación se va haciendo desde lo complicado más complejo, pero es una complejidad que vamos a ir integrando, asumiendo, y se va a convertir en algo, nos vamos a convertir en unos navegadores o en unos surfistas de las olas fluidos, ¿no? Porque vamos a estar en un mar de conectividad. Y de manera natural es que vamos a ir navegando la ola de la realidad. Y en momentos vamos a sumergirnos en un mar interno para después emerger hacia los mares externos, entrando en una coherencia que nos va a permitir navegar, como digo, esta ola de la existencia, ¿no? Vinculándonos en esta ola de la existencia compleja, ¿no? En realidad lo que estamos haciendo es colaborando los fractales de conciencia humanos que somos cada uno, estamos ayudándole a una conciencia global a tomar conciencia, y me vais a permitir esta redundancia de la palabra, a tomar conciencia de sus propios potenciales dentro de la fractalidad de los universos desdoblados, porque finalmente lo que hace la conciencia con mayúsculas, que lo es todo y es perfecto, es desdoblarse, dividirse, y en el momento en que se divide ya le falta algo, ya no es perfecta. Pero la paradoja es que en esta renuncia del todo va a ir tomando conciencia desde el faltante, desde lo que no tiene, de lo que es, de la verdad última de que en realidad nada le falta. Entonces, resumiendo, las tres claves serían: conéctate contigo mismo para poder comunicarte con lo de fuera, con la realidad de tu existencia.
y en este feeling, en esta buena conexión con la realidad, se facilite la comunicación con tu propio género humano. Todo un desafío que sin lugar a dudas va a traer el verdadero cambio, la verdadera transformación en estos tiempos de profundo desafío, de crisis, en la que justamente se nos ha separado, se nos ha aislado. Es un buen momento para poner en práctica estas 3 claves. Y si realmente las pones en práctica y empiezan a entrar en sincronía tu conciencia particular con la conciencia global, se va a modificar el inconsciente colectivo. Y eso lo que va a traer de una manera clara, matemática, científica, me atrevería a decir, eso lo que va a traer es una transformación del inconsciente colectivo. Y si el inconsciente colectivo se transforma, cambia la información del campo en relación con el género humano, y eso, queridos amigos, sí que nos va a vincular con un salto cuántico que tiene que ver con una línea de tiempo cuyo potencial es inmenso. Imaginaros lo que supone una humanidad en sincronía con una conciencia global. El potencial es inmenso, tan grande que nuestra pobre mente vinculada a la linealidad jamás podría imaginar.